A ver chicos, buenas tardes. Continuando con la parte de estadística, hemos terminado el estudio de la medida de tendencia central. Ahora pasamos al estudio de las medidas de posición de tendencia no central. Entonces, las medidas de posición dividen a un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Esa es la idea. Dividimos en grupos donde la cantidad de individuos es la misma. Para calcular la medida de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. ¿Ya? No olvidar eso, por favor. Recomendación. Los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Continuamos. Los estadísticos de posición normalmente reciben el nombre de cuantiles. Ojo. Se define el cuantil de orden K. Se les llama cuantiles en general. ¿Ya? Después vamos a ver algunos nombres que se utilizan. Pero hablamos de cuantiles. El cuantil, esta fórmula es para datos agrupados, y vamos a ver para datos no agrupados cómo se trabaja en cada caso. Entonces, límite inferior del intervalo donde se va a calcular el cuantil de orden K es igual a el orden del cuantil por el número de datos sobre el número total de partes en que vamos a dividir, partes iguales en que vamos a dividir al grupo de datos, al grupo total de datos. F sub menos 1, ya sabes, la frecuencia absoluta acumulada anterior a este intervalo, la frecuencia absoluta simple del mismo intervalo y la amplitud interválica. ¿De acuerdo? Lo que nosotros llamamos el W. O sea que esta fórmula es la misma fórmula que usamos en la mediana, si te das cuenta. Lo que va a cambiar es esta parte nada más. ¿Ya? Vamos a ver cómo trabaja. ¿Qué estadístico de posición o cuantiles vamos a estudiar normalmente o son más conocidos, ¿no? Tenemos a los cuantiles más conocidos, tenemos a los cuartiles. Esto es muy utilizado. Otros son los quintiles, un poco utilizados, pero también existen. Los deciles también muy utilizados, los percentiles. El primero y el último son los que más se utilizan. ¿De acuerdo? Los cuartiles dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales o en 4 grupos de partes iguales. Los quintiles dividen a la muestra en 5 grupos, los deciles en 10 y los percentiles en 100 partes. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides entonces. Los cuartiles. Los cuartiles, tenemos 3 cuartiles, ¿cierto? Cuartil 1, primer cuartil, segundo cuartil o cuartil 2, tercer cuartil, que coincide con los percentiles. El cuartil 1 es el percentil 25, el cuartil 2 es el percentil 50, el cuartil 3 es el percentil 75. O sea que yo podía aprenderme los percentiles y ahí saco todo, ¿no? Con los percentiles, ¿correcto? Pero también recordar que el segundo cuartil o percentil 50 viene a ser la mediana, pues, ¿no? La mediana, ¿correcto? Entonces no te olvides, los cuartiles dividen en 4 partes iguales, sí, pero solamente tenemos 3 cuartiles, acuérdate. Profe, ¿por qué 3? Fácil, vamos a explicar. Vamos a explicar. El total de datos está acá y tú lo vas a dividir en 4 partes iguales, ¿cierto? Ajá. Entonces, ahí más o menos. Entonces aquí va el cuartil 1, pues, el cuartil 2 y el cuartil 3. Lo divide en 4 partes. ¿Se dieron cuenta?
Por eso solo hay 3 cuartiles. 4 partes, sí. 1, 2, 3, 4, pero son 3 los cuartiles. Para datos no agrupados. Ojo lo que estaban pidiendo por ahí, ¿no? Para datos no agrupados. Los cuartiles se ubican aproximadamente ordenando y dividiendo el total de datos en 4 grupos con igual número de datos. Para ello se multiplica el total de datos por la fracción correspondiente a cada cuartil, por este porcentaje. Si el resultado no es un entero, se redondea al entero inmediato superior y se ubica ese dato. Si el resultado es entero, se ubica ese dato y se promedia con el dato siguiente a él. Eso es cuando la cantidad de datos es par. ¿Ah? Ya vamos a ver eso. Eso se aplica normalmente para variables o para datos no agrupados. Pero para los datos agrupados, la fórmula que te habíamos mostrado ahora, ¿correcto? La fórmula que te habíamos mostrado ahora. Ahí está. Entonces, profe, ¿por qué puso aquí en el denominador 4? Acuérdate que habíamos puesto una letra C. ¿Por qué ponemos 4 ahí? Porque vamos a dividir en 4 partes iguales. Ajá, profe, ¿y si en los quintiles qué pongo acá? Ya, 5. En los deciles, 10. En los percentiles, 100, no te olvides. Y acá va a ir el número del cuartil. Si quiero calcular el cuartil 1, aquí irá un 1. Si quiero calcular el cuartil 2, aquí irá el 2. Si quiero calcular el cuartil 3, aquí irá 3. ¿De acuerdo? No te olvides. El número del cuartil. Cuartil 1 en cada 1. Cuartil 2 en cada 2. Cuartil 3 en cada 3. Y para determinar en qué intervalo o fila se va a trabajar, se hace la misma técnica de la mediana. Ya lo vamos a hacer en clase con ejercicios aplicativos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no te olvides. Lo único que cambia con respecto a la fórmula de la mediana es esta parte. Acuérdate que en la mediana eran n medios. Pero n medios sería el cuartil número 2. Mira, tú pones en K cuartil 2 y termina saliendo n medios, la mediana. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Los quintiles. Los quintiles dividen en 5 partes iguales. Por eso hay desde el quintil 1 hasta el quintil 4. Para datos no agrupados igual, ¿no? Siempre hay que ordenar los datos de menor a mayor. Para ello se multiplica el total de datos por la fracción correspondiente. Cada fracción sería un 20% o la quinta parte. Si el resultado no es entero, se redondea al entero inmediato superior y se ubica ese dato, ¿no? Y ese dato será el quintil. Si el resultado es entero, se ubica ese dato y se promedia con el dato siguiente. Si esta técnica es aplicable para todos los cuantiles. Para datos agrupados, ¿cómo serían los quintiles? La misma fórmula anterior. ¿Qué varió? ¿Qué varió? Vamos, dímelo tú, ¿qué varió? Claro, si son quintiles, dividen en 5 partes iguales. Lo que cambió es el denominador, mira. El resto de la fórmula en realidad no cambia, chicos. ¿Ya? Muy bien. Los deciles, ¿qué hacen los deciles? Dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales. Por lo tanto, hay 9 deciles, ¿no? Del decil 1 al decil 9. Esta parte de aquí es la misma técnica ya explicada. Ahora, si está en datos agrupados, mira lo que cambió de la fórmula. Nuevamente, lo único que cambia es el denominador. Lógicamente, pues previamente hay que definir en qué fila, en qué intervalo, en qué clase se va a trabajar o se va a aplicar esa formulita. Ya eso tiene la misma técnica que usábamos para la mediana. Y vamos a la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a esta fracción. Ya lo vamos a ver. Muy bien. Y los percentiles. Los percentiles dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales. Por lo tanto, tenemos 99 percentiles. No te olvides, 99 percentiles. ¿Ya? Siempre se van a interpretar como el porcentaje de datos que se encuentran agrupados por debajo del percentil considerado. Ojo, si yo quiero hallar el percentil 50, entonces vamos a interpretarlo como que el 50%
tienen un valor menor o igual al obtenido en ese percentil. El percentil 25, que es el cuartil 1, el 25% está por debajo o igual a ese valor. ¿Ya? Muy bien. Igual, ¿qué cambia en la fórmula de datos agrupados? El denominador, ¿cierto? El denominador, que ahora es 100. De ahí lo demás es exactamente igual, es exactamente igual. A ver, aquí vienen algunas interpretaciones interesantes, ¿cierto? Dice, el 5% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo. ¿Qué peso se considera demasiado bajo? Es el 5% de los valores más bajos. Recuerda que los datos van a ir ordenados de menor a mayor. Entonces tengo que seleccionar el 5% de los datos que se encuentran en la parte inferior. Por eso que me estarían pidiendo el percentil 5. ¿Ya? El percentil 5. Recuerda que los datos están ordenados de menor a mayor. Entonces los valores más bajos, pues son los porcentajes que empiezan a evaluarse desde mayor a 0 hacia adelante, ¿no? ¿Qué peso es superado solo por el 25% de los individuos? Mira, superado por el 25%. Nada más. O sea, te vendría a ser un 25% superior. Superior. ¿Qué significa? Que tu conjunto de datos lo divides en 4 partes y te están pidiendo que calcules este valor que vendría a ser el cuartil 3. A partir de ese valor hacia adelante se encuentra el 25% superior, ¿no? ¿Qué peso es superado solo por el 25%? Este. Este peso es superado por todos estos. Entonces, equivale al percentil 75. ¿Ah? Entonces, no te olvides, por favor. El colesterol se distribuye simétricamente, algo interesante, simétricamente. Ya hemos dicho qué significa una distribución simétrica en la población. Se considera patológico los valores extremos. El 90% de los individuos son normales. ¿Entre qué valores se encuentran los individuos normales? Significa que si los valores extremos son no normales, entonces, si dice que el 90% son normales, tú separas 5%, están en el extremo superior, 5% en el extremo inferior. Estos no son normales. Por eso que tú calcularías el percentil 5 y el percentil 95. Entre estos dos se encuentra el 90% de los normales. El 90% de los individuos que son normales. ¿Ya? ¿Entre qué valores se encuentra la mitad? O sea, el 50% de los individuos más normales de una población. Divides en 4 partes, ¿no? Entonces dices, estos valores extremos no son necesariamente los valores normales, ¿no? Los normales son los que se agrupan en la parte central. Entonces aquí tendríamos al otro 50%. ¿Ya? Eso es para la hora que me plantean preguntas, ¿no? Aprendan a interpretar las preguntas en cada uno de los ejercicios. Muy bien, chicos. Espero que tengan ya un conocimiento previo de lo que vamos a trabajar en clase. Nos vemos en clase. Cuídense. Chaucito.